hay que bajarle a la gente ese tipo de entendimientos, ¿no, Alejo? Porque al final de cuentas para cualquier persona igualmente está el precio, siempre el Sí. precio, siempre pues entonces eso significa que hubo una discusión, hubo un tweet que a mí se me volvió entre viral y polémico porque decía como, este es el legado de Tim Cook, ahora el mundo vivirá diferente, y uno de los comentarios fue, estás hablando de que solo el 2% de la población va a poder comprar este dispositivo que vale $3.500 y el resto no. ¿Cómo así que ahora el mundo va a vivir diferente? Pobre burbuja en la que tú vives. Sí. Y casualmente yo decía como, es que en este momento, o sea, si se lanzara hoy, y yo siempre lo he dicho, si inventaran hoy la máquina del tiempo no va a costar ni $2.000, ni $1.000, ni $500. Va a costar $800.000 y solamente el menos del 1% de la población va a poder tener esa máquina donde se va a poder teletransportar en el tiempo. Probablemente 15, 20 años después, cuando ya hayan utilizado todo el dinero de todas estas personas que puedan comprarlo, es ahí cuando se vuelve la posibilidad de que todo el mundo lo use. Y eso es la parte que la gente no suele entender. Ahora, voy a decir algo que también es una conversación. Sí, el común denominador dentro de la gente que estuvo en el WWDC presente decía $3.500 es demasiado. ¿Comparado con qué? Estamos hablando de que $3.500, estoy comparándolo que con el Oculus Quest que cuesta $399, Ujú. lo estoy comparando con los HoloLens o con el Google Lens, productos que ni siquiera van en la misma categoría. Y ahí viene su segundo punto, que me parece interesante. Listo, entonces, o sea, sobre eso usted tiene una cosa, acaba de decir una cosa fundamental. Por eso cuando uno hace un análisis, uno tiene que como extrapolarse y salirse un poco como de esa burbuja de entender lo que está pasando. Porque claro, todos vimos el evento y uno dice, uy, esto es el futuro, o sea, acá ya se cambió. Oigan, esto que pasó ayer, anteayer, perdón, es un pasito de bebé, así, así de chiquitico. El riesgo que está tomando Apple y la visión que está tomando Apple sobre esto es un riesgo a larguísimo plazo. O sea, esto es un pasito de bebé literalmente, frente a lo que puede pasar. Entonces, a las personas que dicen, sí, claro, es que solo 2% lo va a adoptar, puede que solo el 2% lo adopte ahorita. Es el primer pasito de bebé. Pero es que la evaluación que se tiene que hacer sobre un producto como estos es la siguiente. Se reevalúa esto en 10 años. No se reevalúa en un año o en 2 años. Esto se reevaluará en 10 años y se reevaluará después sobre la adopción de este producto en 20 años. No se va a reevaluar en 1 o 2 años. Entonces el que hace esas afirmaciones sinceramente las entiendo, porque entiendo un poco el tema de sí, 2% y la burbuja, pero en realidad está fallando un poco en, hacer, en entender, digamos, desde un punto de vista de la visión macro de cómo se ven estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si Apple probablemente no logre hacer que esto funcione, lo que hemos estado usted y yo de acuerdo es que es probable que nadie más logre hacer que funcione. Y esto Sí. no está mal, porque ¿cuál es mi opinión también sobre esto? Y esto no significa, oigan, es que entonces la realidad virtual y la realidad aumentada ya no van a funcionar. Ojo, no. ¿Saben qué es lo que puede pasar? Porque cuando les mostré, digamos, les mostremos la gráfica, puede que haya esos adoptores, los que lo adoptan rápido y finalmente no funciona y no pasa a la adopción masiva. Así pasa con muchos productos de innovación que se dejan en el camino. Entonces puede también llegar a pasar con este producto que simplemente la gente entienda que de pronto la realidad virtual y la realidad aumentada, Martín, no van a la cabeza. No van a la cabeza. Podemos pensar que la realidad virtual se puede usar en otras, Esos en espacios. otros, y la realidad aumentada en otros espacios, en el pie, en la mano. Y de pronto la gente ya entiende que sencillamente no va en la cabeza. ¿Listo? Entonces, eso también puede pasar, pero lo que tenemos que entender de esto es que esto es una cosa a largo plazo y no una cosa a corto plazo. ¿Listo? Y el tercer punto, que vuelvo y lo repito, que la gente no ha hecho el análisis también bien, es todas las empresas que están compitiendo en este campo actualmente están compitiendo por básicamente entender qué tanto la gente está dispuesta a usar este producto por X cantidad de tiempo, ¿cierto? Al final están luchando por el tiempo de la gente. ¿Y cómo hago para que la gente igual se siga sintiendo conectada a esta realidad? ¿Listo? Entonces, por algo, y Martín ayer y yo nos sentamos
hicimos un trabajo muy chévere, nos sentamos a literalmente mirar todo el marketing de Apple frente a este producto y nos sentamos a ver el marketing que ha sacado Meta con su Quest, Oculus y demás, y encontramos una cosa muy interesante. Encontramos que mientras que PlayStation y otros usan la palabra headset en su marketing, ¿cierto? O sea que esto es una cosa para la cabeza. En todo el marketing de Apple, lo revisamos ahí, scrolleando, oiga, chismosiemos, no usan una sola vez la palabra headset. O sea, no usan una sola vez la palabra que esto es algo de la cabeza. Lo que usan es la palabra o la combinación de dos palabras de spatial computer, o sea, computador espacial. Genios en ese sentido, porque básicamente lo que están diciendo es que este es el primer operador espacial en el mundo. ¿Listo? Y eso lo separa a Apple de los competidores. Claro. ¿Cierto? Nuevamente la pregunta que les hice, $3.499 comparado con qué es caro. Tengan eso en cuenta. Porque no se están comparando con un aparato de realidad virtual de la cabeza, sino que se están poniendo una propia categoría de decir somos un sistema, el futuro del sistema operativo computacional del espacio. Eso es muy diferente. 100%. ¿Cierto? Entonces, al ser un híbrido entre realidad virtual y realidad aumentada, y esta es la palabra porque también hicimos un análisis Martín y yo de sentarnos a decir, bueno, ¿qué es lo que sí hacen diferente frente al Google Glass de su momento y al HoloLens? Es que lograron una cosa, logran en principio una cosa, que vaya a funcionar sí o no, no sabemos, por eso Martín y yo estamos parados en 50-50, pero es que sí lograron, y para mí esta es la palabra, un balance y un equilibrio. ¿Entre qué? Entre mantener a la persona lo suficientemente como immersed, estar, ¿cómo se diría eso? Sí, presente, llámalo. Como estar lo suficientemente inmersa digamos, un contenido cuando está viendo, por ejemplo, una película en la pantalla de 150, jugando un videojuego y se siente inmerso en eso. Entonces, un balance entre sentirse suficiente inmerso en eso y sentirse también en el equilibrio lo suficientemente conectada con la realidad alrededor. Lo que no hacía Google Glass y HoloLens era que las gafas eran, digamos, muy similares a la realidad, de manera que yo me sentía y me seguía sintiendo muy conectado a la realidad presente. Entonces no podía tener de esa manera las suficientes experiencias de inmersión que sí me da este producto. Entonces ellos logran un balance muy equilibrado entre inmersión y estar de todas maneras conectado a la realidad, que eso es algo muy, muy importante. Ahora, ¿hay gimmicks, como dicen en el Vision Pro? Claro que hay gimmicks. Hay demasiados gimmicks, ¿cierto? Y eso era de esperarse, como pasa en todos. Pero de alguna manera lo que para mí ayer mostró Apple fue como una prueba, lo que se llama una prueba de concepto. ¿Sí? Pero voy a decirle un dato que me pareció interesante. Para los que no saben, los gimmicks son como simulación del espacio-tiempo. La mano no es una mano, sino es un muñequito, ¿sí? O sea, que en últimas. O sea, los gimmicks, exacto, los gimmicks son como cuando el Wii era el control, la raqueta para hacer eso. Exacto. O sea, ponen ciertas cosas, aumentan un poquito la realidad para poder hacer el trabajo. Pero una vez estuve hablando con una persona que trabaja en Suiza para Meta, curiosamente, y decían, uno de los trabajos que más dinero ha invertido Meta y la razón por la que han perdido tanto su devaluación es porque el costo de llevar las cosas del mundo real al mundo Meta, como ellos le quisieron llamar, es demasiado costoso. Y la única razón es porque ellos han tenido que, pieza por pieza, aquí Apple logró algo que nadie había logrado y es convertir con solamente usted visualizar la planta, el objeto de la planta y ya tiene usted el objeto. Que usted quiere lograr más, pues usted ya tiene los efectos AR que tienen los iPhones y eso es la parte que a mí personalmente me dejó deslumbrado. Vea, es que mi opinión es que esto que está haciendo Apple de la combinación entre la realidad aumentada y la realidad virtual es una mucho mejor idea que el metaverso. No, lo digo sinceramente. No, y porque ya mucha gente se dio cuenta de que fue un error de Meta haberlo llamado al metaverso. Sí, o sea, porque al final de cuentas, aquí hay una parte que me parece a mí muy interesante, que la dije en el video anterior, y es,
A mí hay algo que me gusta de Apple y es que Apple demostró en este evento que está dispuesto a trabajar con todo el mundo. Vea que cada app que lanzaban decían, hemos ya compartido el API para que usted instale. Exacto. Mandaron a Hideo Kojima, una de las personas más importantes en videojuegos, porque dijeron, nosotros también queremos estar en videojuegos. Exacto. ¿Sí? Entonces, esto demuestra que Apple no está viendo el Vision Pro como su mundo específico de el mundo alterno que vamos a tener, sino como de verdad una nueva forma de conectarse con las demás personas. Y dejándole a los demás que también sean ellos los que construyan el mundo. O sea, ustedes nos van a dar las respuestas también a nosotros como desarrolladores y como público de cómo construimos esto juntos, porque no somos nosotros diciendo es que el camino es este y estamos seguros que eso es lo que va a pasar. No, ustedes también nos van a decir a nosotros cuál va a ser el shape de este futuro. Así de sencillo, ¿no?